¿Qué tal, amigas y amigos venezolanos, españoles, ciudadanos del mundo que están en los 5 continentes haciendo comunidad alrededor de la idea única de hacer comunidad, de forjar audiencia y de estar todos unidos a través de esa pantalla, a través de esa pequeñita pantalla que seguramente estará usted viendo en estos momentos desde su iPhone, su teléfono móvil, su ordenador o desde su tablet inclusive. Estamos transmitiendo desde Madrid, España, a través de nuestra web streaming www.elvenezolanotv.es. Y estamos con Juan Carlos Chirinos García. Nació en Valera, ciudad de los Andes venezolanos. Estudió literatura en su país y en España, donde reside actualmente. Ha escrito novela, relatos, biografía y teatro y ha sido incluido en diversas antologías, tanto en Venezuela como en España, Estados Unidos, Argelia, Cuba, Canadá y Francia. En Venezuela sus cuentos han sido incluidos en las antologías Las Voces Secretas y La Vasta Brevedad, ambas publicadas por Alfaguara en Caracas y 21 del siglo XXI, editada en la misma ciudad por Ediciones B. Chirinos coordinó junto con el escritor venezolano, también radicado en España, Juan Carlos Méndez Guedes, y los escritores españoles Nicolás Melini y Ernesto Pérez Zúñiga, La Mancha, en la que se recogía parte de la destacada producción narrativa que en los actuales momentos se desarrolla en español. En una entrevista, Juan Carlos, dijiste que la escritura es un oficio sin vacaciones. Ahora que estamos en verano en España, ¿sigues escribiendo? Bueno, ¿qué tal, Noé? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que no creo en las vacaciones, en general. Y entonces, yo ya hace mucho tiempo dije eso en alguna entrevista, que no me acuerdo, por cierto, que lo dije, pero estoy de acuerdo con Pero lo lo que dijiste. Y lo dije, y estoy de acuerdo con lo que dije en ese momento. Porque yo pienso que la finalidad del ser humano es el trabajo, en el sentido de que tiene que hacer lo que hace siempre. Claro. No tiene necesidad de parar en lo que hace porque vengan las vacaciones, en un sentido de dejar de hacer lo que eres. Y si eres una cosa, tienes que hacerlo siempre. Entonces, para mí la escritura, y quizá porque es un oficio que no requiere un esfuerzo físico como ser minero o ser agricultor, para mí la escritura es un trabajo constante. Yo estoy continuamente escribiendo y en cierto sentido tengo un horario para escribir y escribo novelas, cuentos, biografías. Siempre estoy en algún lugar pensando o escribiendo o leyendo para escribir. Entonces, por eso para mí la escritura no tiene vacaciones. Quizás otras profesiones sí, no quiero decir que un minero tiene que estar metido en la mina todo el día, Claro. 24 horas al día, los 365 días del año, no. Pero como esta profesión que yo tengo es una profesión bastante sedentaria, a mí me parece que es una profesión que yo puedo ejercer continuamente porque forma parte de lo que yo soy. ¿Y qué estás escribiendo ahora? Yo estoy escribiendo muchas cosas siempre. Tengo varios proyectos de novelas que van andando poco a poco y tengo generalmente que escribir algún artículo, que escribir alguna reseña, que escribir algún comentario sobre algún libro. Y ahora mismo, ¿qué te puedo decir? Estoy terminando de redondear un artículo que escribí sobre Rufino Blanco Fombona, que quiero enviar a una revista y entonces estoy ampliando el artículo. Entonces en este momento, ahorita mismo, estoy concentrado en eso. ¿Por qué Rufino Blanco Fombona? Hace ya más de 20 años que estoy leyendo Blanco Fombona por una feliz casualidad. Bueno, yo conocí a Blanco Fombona como todos nosotros conocemos a Blanco Fombona, el escritor venezolano, digamos que uno de los grandes bolivarianistas del final del siglo XIX y principios del siglo XX. Estuvo exiliado en Madrid, de Estuve hecho. exiliado en Madrid desde el año 14 hasta el año 35. Y yo hace 20 años tuve la suerte de que me pidieron que hiciera una antología, que preparara uno de sus libros de cuentos, que es Cuentos Americanos. Sí. A partir de allí, yendo a la Biblioteca Nacional de Caracas, de Venezuela, investigando, me aficioné a leer con más atención a Blanco Fombona y estos últimos 5 años he estado bastante concentrado en él porque me he puesto a escribir sobre Blanco Fombona y me gusta mucho esa figura. Yo lo llamo un bárbaro ilustrado porque es una persona muy culta, pero era muy violento, una persona muy violenta y tenía reacciones propias de un bárbaro, pero era un erudito y entonces tiene esa contradicción. Es interesante. Blanco Fombona, me acuerdo que en una oportunidad escribió en un diario español la famosa ruta de Bolívar, que quizás ha influido mucho en esa ruta que todos tenemos en la cabeza los venezolanos cuando nos venimos a España, que subía, por ejemplo, desde la calle de Atocha, a través de la Plaza del Sol, la calle Montera, y entonces se metía por los intríngules cruzando la Gran Vía, en donde estaba la casa de la que fue su esposa, María Teresa del Toro y Alaiza. Sí, bueno, la Gran Vía, que en ese momento no existía. No existía, por supuesto. Bueno, estaban haciéndola. Cuando llegó Blanco Fombona estaban en plena construcción de la Gran Vía.
Que por cierto, hay una cosa muy curiosa, hay una iglesia, la iglesia donde se casó Bolívar con María Sí. Teresa Rodríguez del Toro, Sí. es una iglesia que estaba en la calle Gravina con Sí. la calle Augusto Figueroa, si no me equivoco. Estaba en Gravina. Sí, ¿no? sí, sí. Y hay un cartel en otra iglesia que están comenzando Gran Vía, no me acuerdo cómo se llama esa iglesia, San José. La iglesia de ¿puede ser? San José, sí. Ahí hay un cartel que dice, aquí se casó Bolívar. No, ese no es el lugar donde se casó Bolívar, se casó en una iglesia que existía en la calle Gravina. También hay un cartel allí, así que parece como si Bolívar se hubiera casado 2 veces. Hay esa confusión todavía. Todavía existe esa confusión, sí. Pero no Sí, fue ahí sí. donde se casó Bolívar. Se cree que Bolívar se casó en esa iglesia. Es más, se cree que Bolívar se casó en una gran iglesia y resulta que Bolívar se casó en una pequeña En capilla. una que pequeña era- capilla que estaba allí, que creo que era la capilla de la casa de alguien, no me sé bien la historia ahora. Bueno, y Blanco Fombona la verdad que es un referente, para los venezolanos que vivimos aquí, es un referente de inmigrante, vamos a decirlo Claro, así. claro. Bueno, él vino aquí y además hizo una obra, hizo 2 cosas interesantísimas. Fundó la Editorial América en 1915-16, una editorial que existió durante 20 años, que fue una editorial muy importante y que además tiene un fondo de catálogo extraordinario porque... Y además participó en la política española durante la República. Sí. Fue gobernador de Almería y gobernador de Navarra, cosa que no sé si se sabe, yo creo que no se sabe tanto. No creo que se conozca Y muy tuvo poco una que hubo un actividad- venezolano como Rufino Blanco Fombona que fue gobernador de una región de España. De 2 regiones, De de, dos de regiones. Almería y de Navarra. En Navarra no le fue tan bien, en Almería le fue bien, pero en Navarra le fue peor. Y era una figura, uno de los intelectuales más importantes de los que estaban aquí, ¿no? Y bueno, después cuando murió Gómez, regresó a Venezuela y ya perdió contacto. Por cierto, si alguien quiere leer sobre Blanco Fombona, hay un famoso libro de Rafael Cancinos Asens. Ajá. Tiene un libro que se llama La novela de un literato, que son sus memorias. Ujú. A partir del 14, como él era muy, muy amigo de Blanco Fombona, está continuamente nombrándolo. Todas las cosas que hace, lo va a buscar, salen a beber, salen a comer, conversan, él va a la casa, conoce a su hijo. Todo, te cuenta miles de chismes divertidísimos, porque ese libro además es divertidísimo, porque te cuenta los chismes de la Madrid literario desde que llegó al Casino Hacen aquí a 1890, creo, no me acuerdo qué fecha es, hasta el año 36. O sea, la novela del literato es una referencia, una fuente de información literaria fabulosa, porque él es chismosísimo, cuenta todo, de todo el mundo. Rufino Blanco Fombona se vino exiliado a Madrid. ¿Tú te viniste exiliado también? No, bueno, Blanco Fombona no se vino exiliado a Madrid, ese fue a París primero, estuvo en París, pero cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, perdón, tuvo que trasladarse, se fue a San Sebastián y después Sí. vino aquí a Madrid, fue donde se quedó. No, pero yo no me vine exiliado. Yo llegué en el año 97 aquí a España, vine a estudiar, vine a la Universidad de Salamanca y yo siempre digo que lo que comenzó como un viaje de estudios se transformó en un viaje de inmigración y yo espero que no se termine convirtiendo en una experiencia de exilio. Yo no me siento exiliado porque yo puedo ir a Venezuela cuando quiero y vuelvo. Bueno, cuando quiero y cuando tengo plata para ir, por supuesto. Claro. Yo voy a Venezuela y no me persigue la policía, ni me está la policía secreta averiguando mi vida. Bueno, hasta donde yo lo sé, no, porque yo Hasta no donde tengo... tú lo sepas, exacto. Hasta donde yo lo sé. Yo no tengo especial incidencia en los acontecimientos políticos del país, porque yo no tengo ninguna influencia política ni ningún tipo. Entonces yo no puedo decir, como hay alguna persona que lo dice, yo no lo digo, yo no soy un exiliado. Yo vivo fuera de mi país por circunstancias vitales que me han llevado a irme quedando en Madrid e ir convirtiendo a España en la segunda patria. Es decir, yo ya no considero... Tú sabes que una cosa que me ocurrió en el año 2005, 2006, no, 2007 más o menos, Ajá. es que estaba en Caracas conversando con alguien y dije, cuando regrese a España, y me di cuenta de algo, de que había cambiado el lugar del regreso. Antes yo regresaba a Venezuela, Ajá. y en ese momento dije, voy a regresar a España. Claro, cuando tú regresas es que regresas al lugar de origen, al home, como dirían en béisbol. Sí. Y me di cuenta de que ya para mí España era un lugar de regreso. Entonces ahora yo puedo, de alguna manera considero que tengo 2 lugares de regreso. Tengo Madrid como lugar de regreso en Europa y Valera, mi ciudad natal, como donde yo regreso. Yo siempre regreso a Valera. Y eso no genera un conflicto de identidad, si eres de aquí, si eres de allá, que eso es un tema que está muy en boga, incluso entre ustedes los escritores. Yo creo que sí, pero yo no le hago mucho caso. Me pasa muchas veces que la gente me pregunta si estoy recién llegando a España, porque como yo no he adquirido digamos, El habla nativa, la claro. prosodia española o madrileña,
pero no por nada, sino porque no me sale, Claro, así de simple. claro. Yo me preguntan, ¿y tú cuándo llegaste a España? Le dije, no, yo tengo 18 años aquí. Bueno, pero No te lo creen. no se lo creen, claro. Una vez una amiga me dijo, y eso lo puse yo en ese libro que tú comentaste hace rato, el pasaje de ida, me dijo cuánto tiempo llevaba yo viviendo aquí en España, y le dije 18 años. Y ella me dijo, pero todavía no hablas normal. Yo me reí mucho, pero claro, es una visión bastante etnocéntrica, vamos a decirlo así. Sí, claro. Porque claro, normal, ¿quién habla normal? Y en este universo en el que nosotros vivimos, en esta lengua en la que nosotros vivimos, el español, no hay una normalidad del habla, porque el español se manifiesta de distintas maneras en cada país, en cada lugar, en cada ciudad y en cada persona. Hay un escritor colombiano que dice, mi patria es la lengua, mi patria es la lengua española, Sí, una sí, cosa sí, muy sí. bonita, por cierto. Hay un artículo, un ensayo bien bonito y bastante tipificador de eso, de Arturo Uslar Pietri, que se llama El Reino de Cervantes. Ajá. Entonces, él, de alguna manera en ese artículo dice que nuestro lugar como escritores, ese lugar se llama el Reino de Cervantes. Es donde nosotros vivimos, los escritores que escribimos en español, vivimos en el Reino de Cervantes, y es hermosísimo, porque es verdad, las fronteras del Reino de Cervantes están muy bien delimitadas. Están en América Latina, están en España y están en un lugar que casi no se nombra y que hay que nombrar más, que es Guinea Ecuatorial, donde se habla un español precioso, por cierto. Yo tuve la suerte de ir a Guinea Ecuatorial, a Malabo, y la gente allí habla de una manera tan bonita, porque además son unas personas tan dulces que convierten el español en un acercamiento contigo. Qué bonito. Fíjate que Juan Carlos Mendeguez, a quien tú conoces, por supuesto, porque son compinches y demás. Amigos, hablando de palabras y palabrejas, pues por supuesto. Yo le preguntaba esto en alguna oportunidad, ¿cómo influye el hecho de ser escritores inmigrantes, es decir, escritores venezolanos, pero fuera de Venezuela, en el manejo del lenguaje a la hora de escribir? Y él me decía, bueno, yo es que estaba publicando Los Maletines, yo es que a veces utilizo palabras y giros de frases que ya no se entienden en Venezuela, o que no me entienden a mí cuando los escribo, porque se ve que ya estoy transitando de un español coloquial a la venezolana a una zona intermedia que todavía, no siendo el español que se habla en la península ibérica, pues tampoco es el español de Venezuela. ¿Eso te pasa a ti también a la hora de escribir? Sí, yo creo que sí, pero no lo tomo mucho en consideración por lo siguiente. Yo trato, cuando escribo en automático, vamos a decirlo así, no lo hago consciente. Soy muy planificador, planifico muy bien lo que voy a escribir y cuando me pongo a escribir, escribo. Después en la corrección, que yo siempre digo que la verdadera escritura comienza en la corrección. Sí. Cuando corrijo, me cuido mucho de que coincida o de que sea coherente el discurso de los personajes y el discurso del narrador. El narrador habla de una manera, el narrador de alguna manera es mi testaferro, pero los personajes que yo estoy utilizando allí son españoles o son venezolanos. Esos personajes españoles y esos personajes venezolanos tienen que hablar como españoles y como venezolanos, o como venezolanos inmigrantes. Es decir, Claro. hay que tener mucho cuidado. Tú no puedes escribir una novela policial, por ejemplo, una de mis novelas es un thriller que ocurre aquí en Madrid, donde hay un personaje madrileño, un policía madrileño, no lo voy a poner a decir vaina, ni lo voy a poner a decir expresiones venezolanas. Tengo que ponerlo a decir, hablar como un español. Y alguien me decía, bueno, pero es que es demasiado español. No, es que es español. No es demasiado español. El señor es español y tiene que hablar español. Que se cuelen en la voz del narrador, que se cuelen expresiones españolas y expresiones venezolanas, es posible. Pero yo trato de que sean lo más coherente posible. Además, perdona que agregue esto. No es que yo hable venezolano y español. Yo realmente lo ubico en 4 ciudades. Valera, Caracas, Salamanca y Madrid, que son los 4 lugares donde yo he vivido. Y son los 4 lugares donde la lengua de esos lugares me ha influido. Eso es lo que me ha influido a mí. Yo no puedo hablar como un margariteño, ni como un maracucho, ni como un zamorano, ni como un guipuchi. No, yo puedo hablar como un madrileño y como un salmantino y como un valerano o un caraqueño. Lo demás me lo tuvieron que inventar, porque no lo he escuchado. Ustedes, los escritores que están escribiendo, valga la redundancia, desde fuera de las fronteras de Venezuela, están conformando ya, son una generación aparte, son otra clase de escritores, un grupo
Antes, por ejemplo, cuando se hablaba de grupos o de movimientos literarios, eran los movimientos literarios que surgían dentro de las fronteras de Venezuela. Pero ya ustedes conforman una generación de escritores, cada día son más los que se van sumando a esa experiencia fuera de las fronteras. ¿Se puede hablar de una generación exo-venezolana de escritores, por ejemplo? Exo-venezolana, qué bueno eso. Los exo-venezolanos. Eso podría ser un buen título, ¿no? Apúntenlo. A ver, Voy a registrar eso, ¿viste? No, ya sé. si registra el exo-venezolano porque nunca se sabe. Narrativa exo-venezolana. Vamos a ver, yo creo que las circunstancias en las que vivimos los escritores hoy en día son muy diferentes a las que vivieron los escritores de generaciones anteriores. Vamos a ver, por ejemplo, la generación del boom, lo que llaman la generación del boom, que en realidad no es una generación, porque si nosotros pensamos que en el boom puede entrar Borges, y puede entrar Cortázar, y puede entrar Vargas Llosa, estamos hablando de personas que tienen 20 y 30 años de diferencia. Cortázar nació en el 14, Vargas Llosa nació en el 36, allá hay 20 años de diferencia. Eso no es una generación, eso es un movimiento editorial, un movimiento de merchandising para dar a conocer una literatura en un momento determinado, porque era propicio. Los años 60 fueron propicios para ese tipo de cosas. En ese momento no había internet, no había la comunicación que hay ahora, el tipo de comunicación que hay ahora. Y entonces los escritores o vivían en Barcelona, o vivían en París, o vivían en México, o vivían en sus países enterrados. Y entonces había como más aislamiento. Hoy en día yo puedo leer a un escritor boliviano por internet, sin conocerlo personalmente. Puedo leer a un escritor panameño, o puedo leer a un escritor mexicano, qué sé yo, o uruguayo, y no tener necesidad de conocerlo y sentirme cerca de él. Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo, a alguien que no conozco personalmente, Eduardo Halfon, es un escritor guatemalteco que vive en Estados Unidos. Yo he leído sus novelas, las leí por casualidad, me gustaron mucho y alguna vez nos hemos escrito, estoy muy en consonancia con él. La Mancha, esa revista que tú nombraste, es una web que nosotros inventamos en el año 2007, creo que fue, justamente para dar esa idea que la literatura en este momento está más cerca a todo. Y nosotros, si tú revisas esa web de La Mancha, vas a ver que está publicado, hay textos publicados de gente de todos lados, que viven aquí en Madrid, que viven en América Latina, que viven en Estados Unidos, que viven en todos lados. Y entonces, tú me preguntas, ¿hay una generación de exovenezolanos? Es un término tentador porque sabes que hacer grupitos siempre es una cosa rentable. Pero yo diría que no, que los escritores están escribiendo en español. Hay una generación de escritores que escriben en español y yo me siento tan cercano a Juan Carlos Méndez Guedes como me siento tan cercano a Ernesto Pérez Zúñiga, que es español, a Jorge Eduardo Benavides, que es peruano, a este Halfon que te nombré, a El Mundo para Soldar, que es boliviano, a Carlos Franz, que es chileno y vive en Chile ahora. Es decir, son escritores de mi generación, de mi cuerda, vamos a decirlo así. Digamos que entonces el movimiento, si tal término cabe, sería escritores en español y escritores en redes, además. Y además tengo escritores, amigos escritores con los que me siento cercano, que ni siquiera son de mis cercanos a mi generación, como Juan Chuamas Marcelo o José Esteban, que son dos amigos míos, escritores extraordinarios con los que yo comparto continuamente, no solamente comidas y conversaciones, sino también ideas literarias. También Juan Ángel Juristo, por ejemplo, con quien yo converso muchísimo y tengo una cercanía, muchísima cercanía con él. ¿A ustedes los escritores americanos no les pesa mucho el fantasma del boom? Iba a nombrar de último cercanía literaria, vamos a decir así, a Jorge Edwards, que es un escritor que acabo de conocer, conocí el año pasado. El chileno. Sí, el Premio Cervantes. Sí. Jorge es un tipo súper cercano, extraordinario, gran escritor. Me siento muy cercano a él y Jorge es de una generación un poco mayor que yo. Que si me pesa el boom, no, yo creo que no. Yo creo que los venezolanos, en este caso sí es una cosa de venezolanos, porque creo que se lo he escuchado decir a Juan Carlos Méndez Guedes. Los venezolanos no sentimos el boom como una losa porque el boom nos tocó casi de refilón. El coletazo. Salvo Adriano González, el querido Adriano González, y Salvador Garmendia, el boom era algo que ocurría afuera, no ocurría adentro, de Venezuela, digo yo. Con lo cual, yo los veo a Vargas Llosa, a Cortázar, a García Márquez, el mismo Jorge Edwards, como escritores
de mi background, como escritores que yo voy recogiendo, no como escritores que me imponen un tipo de escritura. En esta época esta época, mejor dicho, nos asoma experiencias multimedia con la novela como género. Los escritores están rompiendo cánones y soportes. En fin, la pregunta obligada, ¿qué futuro tiene el papel? Yo creo que, bueno, yo no soy impresor, ni soy editor, y quizá, bueno, tampoco soy futurólogo, pero a mí me parece que el papel va a seguir existiendo perfectamente, básicamente porque esto es una idea personal. Claro. Puede ser que estoy equivocado porque no soy especialista, ni comunicólogo, ni nada de eso. Soy un simple aficionado en ese sentido. Creo que el papel es el libro es un artefacto tecnológicamente más avanzado que el iPad, que la tablet, que cualquier cosa que me nombres. Para leer el libro, ese formato, el formato libro, tecnológicamente está más avanzado. Está al nivel de la rueda, vamos a decirlo así. Porque no necesitas, es un contenedor de información que existe por sí mismo, solo necesitas la luz del sol para poder leerlo. Tú para leer un iPad, cualquier cosa de esas, necesitas electricidad, un software, necesitas un montón de cosas que el libro no necesita. El libro en papel no necesita. Es decir, el paso que se dio del pergamino, del rollo, de la piedra, al libro, al formato libro, ¿sabes a lo que me refiero? El que nosotros entendemos, el libro cuadradito, que se echa para adelante, para atrás, que tiene índice. Eso tecnológicamente me parece mucho más avanzado todavía que cualquier iPad o lector o e-reader o cualquier cosa que tú me nombres. Porque lo otro es como antiguo con respecto al libro. ¿Te parece que el iPad es más bien antiguo frente al libro de papel? Sí. Pero qué curioso, no es contradictorio. Frente al formato, frente al artefacto libro. Frente al artefacto libro. Porque tú me dices, sí, pero se pueden leer 500.000 libros. Sí, pero nadie lee 500.000 libros al mismo tiempo. Tú puedes llevar en e-reader, puedes llevar 20.000 libros, pero no los puedes leer todos de un solo golpe. Ese afán de acumulación. Exacto. Eso Es decir, cuantitativamente es superior el iPad, el e-reader que un libro. Pero cualitativamente es que te lo puedo demostrar. Tú me das un libro y te puedo demostrar que manejando la información en un libro, en un formato libro, es más rápido, más fácil que en un e-reader. Yo puedo ir para adelante, para atrás, puedo comparar páginas, puedo subrayar, puedo doblar hojitas, puedo hacer un montón de cosas sin necesidad de mayor energía, sino la de luz del sol, mejores que las que se pueden hacer en el libro. Vamos a cambiar un poco de tema y no seamos tan serios, chicos. Estamos demasiado serios. ¿Qué opinas del romance entre Mario Vargas Llosa y Isabel Presley? O Presley. ¿Tú sabes qué opino yo de eso? Que eso es su vida. Y a mí, la verdad, que todo lo que se ha montado alrededor, quizás porque no soy peruano, claro, básicamente, me parece propio de las revistas del corazón y me parece muy bien. Todo el mundo, es muy válido eso, cada quien puede hacer negocio con lo que quiera. Pero a mí particularmente la vida privada del señor Vargas Llosa me parece que es su vida privada y él tiene todo el derecho del mundo de hacer lo que quiera con su vida privada. Yo no tengo ninguna opinión sobre eso, ninguna. ¿Qué opinión tienes del premio de novela Rómulo Gallegos? Ah, de eso sí tengo opinión, para que tú veas. A ver. Yo pienso que el premio Rómulo Gallegos es uno de los grandes aportes de la democracia venezolana, de esta democracia que vivimos del año 58 al 98, junto con Monteabel Editores, por ejemplo, la Biblioteca Ayacucho, el Banco del Libro, o sea, esos grandes descubrimientos, vamos a decirlo así. Monumentos de esa época. Aunque creo que el Banco del Libro es un poco más antiguo, tiene 55 años, así que... No, mentira, no, pues es de la democracia, ¿no? No lo recuerdo. 50... Ahí me agarraste desprevenido. Claro, es que... Bueno, sé que Ayacucho y Monte Ávila son de la época de la democracia por el Banco del Libro, ¿no? Sí, claro, el Banco del Libro no sé, pero bueno, en fin. El premio Rómulo Gallegos, y bueno, y la Fundación CELAR, el Centro Rómulo Gallegos, todo eso es un gran aporte de la democracia. El premio Rómulo Gallegos, que por cierto, el primero que lo ganó fue Mario Vargas Llosa con la Casa Verde, y fue el único que lo recibió de manos del maestro Gallegos. Imagínate la suerte que tiene Vargas Llosa de tener ese privilegio, ¿no? Marcó un hito, porque lo ganó Vargas Llosa, García Márquez, Fuentes, lo ganaron grandes, y uno de los últimos grandes que lo ganó fue Roberto Bolaño. Bueno, Piglia no es un mal escritor, a mí me parece bien, pero bueno, estamos hablando de mitos, ¿no?
aceptemos que a Bolaño como mito, ya a estas alturas, ¿no? No te metas con Bolaño, No, que no, vamos a no, tener con Bolaño. problemas. No me meto con Bolaño, yo acepto a Bolaño como mito, no pasa nada. Pero claro, con las circunstancias políticas que hemos vivido en el año 98, el premio Rómulo Gallegos se ha ido politizando poco a poco. Debo ser honesto y debo decir que a este último premio Rómulo Gallegos, Montoya, no lo conozco, no lo he leído, probablemente pueda ser un gran escritor, pero sin duda el premio está en sus horas bajas. Porque porque Venezuela está en sus horas bajas. Claro. Porque todo en Venezuela está en sus horas bajas porque lo han politizado todo. Y tú no puedes politizar un país, la vida de un país completa, el ser de un país completo no lo puedes politizar. Aquí está politizado, en Venezuela está politizada hasta los Tucanes y el Salto Ángel, está politizado todo y no puede ser. El país no solo puede ser política en el sentido politiquero de la palabra, no en el sentido griego de la palabra. Y claro, entonces vive sus horas bajas, la gente le tiene poca confianza al premio Rómulo Gallegos. Yo particularmente decidí dejar de participar en el premio Rómulo Gallegos. La última vez que envié una novela, que mi editorial mandó una novela, fue mi primera novela, pero de ahí en adelante me olvidé de ese premio, no porque lo fuera a ganar, que no estaría mal también, sino porque es una postura política y de hecho le agradezco a los amigos que no lo envían. Agradezco profundamente. Rápidamente, Juan Carlos, porque desafortunadamente tenemos que ir cerrando esta entrevista maravillosa, este diálogo tan sabroso contigo. Fíjate lo siguiente, el escritor colombiano Pablo Montoya, que toca de mencionar, ha ganado el premio Rómulo Gallegos en julio de 2015. Y durante la entrega ha dicho cosas como esta. Fíjate tú, el arte existe para dignificar al hombre, número 1. Número 2, llevo cierta inclinación a la desesperanza. Número 3, creo en el poder restaurador de la palabra. Y número 4, soy un escritor que cree en la belleza. ¿Estas frases tienen sentido cuando se dicen desde el núcleo del chavismo? Bueno, yo no puedo acusar a Montoya ni designarlo como chavista porque haya ganado un premio. No me parece lógico, no tiene sentido decir eso. Si tú dices este tipo de frases que son muy bonitas y están muy bien, yo estoy de acuerdo con todas esas frases que acabas de decir, yo estoy de acuerdo. Pero si al lado de donde yo estoy hay una cola de 100 personas para comprar papel sanitario, y hay gente que no come carne desde hace 10 meses o 5 años porque no encuentra carne. Y hay 20 asesinatos diarios en la ciudad donde estás diciendo, pues como mínimo es curioso. Claro. Que te fijes solamente en la parte, no sé, es como si yo llegara ahorita mismo al Estado Islámico y dijera, no, es que la poesía es muy bonita. Sí, la poesía es muy bonita, pero están decapitando gente. La famosa Torre de Marfil en la que claro. se metían los escritores. Bueno, no sé si es una Torre de Marfil y me parece muy bien. Yo de verdad no estoy juzgando al señor Montoya, claro. Me parece, y le doy la enhorabuena por haber ganado el premio y espero leer su novela pronto para confrontarlo y ver porque lo que me interesa de ese señor es su literatura. El texto. Pero claro, como mi país me duele y es mi país y mi mamá está haciendo cola. No estoy diciendo el pueblo de Venezuela, no es un ente el que está haciendo cola, es mi mamá la que está haciendo cola en este momento para comprar comida. Esa frase, dicha en Caracas, al lado del vicepresidente y del director, de las gerifaltas chavistas, pues, ¿qué quieres que te diga? Es como Cela escribiendo la catira para Pérez Jiménez. Vale, con esta última idea, Juan Carlos, déjame darte las gracias en nombre del Venezolano TV Madrid. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. No será la última invitación y espero que no sea la última visita que tú nos dispenses. Nosotros regresamos con vosotros. Adelante.